pues vamos a hablar de cuáles son esas mejores frutas que podéis elegir si sois diabéticos. En España, pues aproximadamente una de cada 7 personas adultas padece diabetes. Y además se ha producido un aumento del 42% desde el año 2019. A nivel mundial, se ha estimado que 537 millones de personas, comprendidas entre los 20 y los 79 años, viven con diabetes. Esto representa aproximadamente el 10% de la población adulta para este rango de edad. Además, se estima que esta cifra puede aumentar hasta los 643 millones de personas para ya el año 2030 y a 783 millones para el 2045. Esto nos muestra un crecimiento muy importante en las próximas décadas. Además, en España, que es donde yo vivo, hay 6 millones de personas que tienen algún grado de resistencia a la insulina, lo cual es una cifra bastante importante. Yo creo que es una cifra muy grande y es que realmente esta cifra supone más o menos el 15% de la población. Esto implica que incluso aunque no padezcas en este momento diabetes, pues es muy probable que este tema del que vamos a hablar hoy, pues también te afecte o te interese de alguna manera. Seguro que alguna vez has escuchado a alguna persona decir, pues, que tenemos que consumir 5 piezas de fruta al día. El otro día lo oí yo en un programa de radio que decía, ¿pero no nos decían que había que consumir 5 piezas de fruta? Bueno, pues realmente esta recomendación de consumir 5 piezas al día, cuando se inició o se dio, no se refería a 5 piezas de fruta. Este es un malentendido muy corriente, pensar que solo se deben incluir en estas 5 piezas la fruta. En realidad, la recomendación original lo que decía es que debíamos consumir una combinación de al menos 5 porciones de frutas y verduras cada día. Por eso es importante entender cuál es la diferencia y además cuáles son las mejores frutas que podemos comer. Un ejemplo perfecto sería, por ejemplo, el aguacate, que mucha gente seguro que no considera una fruta sino una verdura, y la considera una verdura pues porque no es dulce. Sin embargo, técnicamente es una fruta. El aguacate tiene un índice glucémico muy bajo, lo que significa que su consumo pues, no nos va a elevar prácticamente nada el azúcar en la sangre. Además, tiene una cantidad muy pequeñita de carbohidratos netos, que son los carbohidratos que realmente se absorben y se convierten en azúcar en la sangre. Otra fruta muy buena son las aceitunas, que también seguro que no consideráis fruta, pero realmente es un fruto de un árbol. Y también tiene un índice glucémico muy bajo y tan solo tiene pues, 3 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos. Y como veis, a estos dos cosas que os acabo de nombrar, las aceitunas y los aguacates, pues no se les suele considerar fruta, pero técnicamente lo son. Y son una opción muy buena para la gente que tiene diabetes o resistencia a la insulina. La siguiente fruta, que también me vais a decir que no es una fruta, es el tomate, que también tiene un bajo contenido en carbohidratos netos, teniendo 15 gramos de carbohidratos, de los cuales solo son netos pues 3 de ellos, el resto es fibra. Estas 3 frutas, el aguacate, las aceitunas y el tomate, que seguramente nunca las habríais considerado frutas, pues serían las mejores opciones para los diabéticos. Aunque he de reconocer, como os no he parado de repetir, que no encajan
en la idea convencional de fruta que seguramente tenéis la mayoría de vosotros. Lo normal es que cuando pensamos en fruta, pues estemos pensando en ese sabor dulce, pues algo así como las chucherías de la naturaleza, que van a permitir que comamos dulce sin que tengamos que recurrir a opciones artificiales o que estén cargadas de azúcares añadidos. Sin embargo, pues antes de ponernos a hablar de algunas frutas que pueden ser un poquito más dulces, pues será necesario entender algunos conceptos y desmitificar algunas ideas que podemos tener un poco confundidas en la cabeza. El índice glucémico es una medida que se utiliza para evaluar cómo un alimento que contiene carbohidratos puede afectar a los niveles de glucosa en sangre después de que nos lo comamos. Se compara con la glucosa en estado puro, a la que se le asigna un valor de 100 en la escala del índice glucémico. Los alimentos, en este caso, se clasificarán en esa escala según lo rápido que liberen la glucosa en el torrente sanguíneo. Y se considera un índice glucémico bajo cuando es menor de 55, un índice glucémico medio entre 55 y 70, y un índice glucémico alto será el que tiene más de 70. El índice glucémico se calcula tomando en cuenta alimentos que aporten 50 gramos de carbohidratos netos. Los carbohidratos netos son los carbohidratos totales a los que le restamos la fibra. Pero esta cantidad no siempre va a ser una porción típica de comida. Por ejemplo, el pan tiene un alto porcentaje de carbohidratos y es muy fácil pues, superar rápidamente los 50 gramos de carbohidratos netos con solo consumir aproximadamente pues, 2 rebanadas grandes de pan, que pueden ser 100 gramos en total. Por su composición, el pan tiene un índice glucémico alto, que es más o menos de 75. Sin embargo, el aguacate contiene solo 2 gramos de carbohidratos netos por cada porción. Así, para llegar a los 50 gramos de carbohidratos netos y poder calcular su índice glucémico, pues sería necesario consumir una cantidad, digamos que imposible de consumir, demasiado alta, como pueden ser 2,5 kilogramos. Eso pueden suponer unos 12 aguacates. Esto lo que nos indica es que el índice glucémico, en este caso, puede ser engañoso si no consideramos la cantidad real de comida de ese alimento que se puede consumir de manera habitual. Lo que nos dice es que el índice glucémico, aunque puede ser útil, debe ser interpretado con cuidado y especialmente considerando la cantidad real de un alimento que podemos consumir de una forma, digamos, normal. No solo los 50 gramos de carbohidratos. Y así, al evaluar alimentos, especialmente frutas con un bajo contenido en carbohidratos, como puede ser en este caso el aguacate, será importante tener en cuenta estas diferencias a la hora de poner en práctica su consumo diario. Así realmente hay que hacer una extrapolación para llegar al número 15, que es ese índice glucémico que tiene el aguacate, lo que a menudo nos indica que no se utiliza realmente un método estándar de medición, ya que realmente no le van a dar a ninguna persona una docena de aguacates para hacer la comprobación. Esto nos indica o nos puede llegar a sugerir que existe una falta de consistencia en la forma en que se mide el índice glucémico, lo cual puede llegar a ser problemático porque prácticamente todos los alimentos de las listas de índices glucémicos son frutas dulces o alimentos ricos en almidón. Sin embargo, muchos alimentos que son buenos simplemente no van a aparecer ahí. Tomemos como ejemplo los dátiles. A pesar de ser prácticamente azúcar en estado puro,
Algunas fuentes indican que su índice glucémico es de 42 y los clasifican como un alimento de bajo índice glucémico y por lo tanto los recomiendan y los clasifican como seguros y adecuados para personas con diabetes. El problema nos lleva a otra circunstancia. Los índices glucémicos se miden en relación con la glucosa y se basan en la creencia de que deberíamos consumir entre 300 y 400 gramos de carbohidratos por día, principalmente en forma de almidones. Las escalas e índices glucémicos están basados en alimentos que son prácticamente almidón. Y aunque estos números pueden ser útiles para personas jóvenes, para gente con un metabolismo fuerte o un metabolismo saludable, con una buena sensibilidad a la insulina, o personas que tengan una buena actividad física, pues debemos reconocer que una gran parte de la población pues tiene algún grado de deterioro metabólico o algún grado de resistencia a la insulina, o realmente lleva una vida completamente sedentaria. Pues para esas personas, estas cifras que os he dicho antes, pues realmente no deberían ser aplicables, ya que si tienes algún tipo pues de alteración metabólica, o necesitas perder peso, o quieres reducir simplemente tus niveles de azúcar en sangre, pues lo mejor es que adoptes unos rangos de ingesta de carbohidratos completamente diferentes a los que normalmente se recomiendan. Vamos a intentar considerar como bajo índice glucémico a menos de 20, como un índice glucémico medio entre 20 y 40 y como alto, pues todo lo que supere 40. No te estoy queriendo decir que estos sean unas cifras que sean exactas o que sean mejores o peores, sino lo que quiero es hacerte entender que si buscas mejorar tu salud metabólica, pues deberías considerar un rango bastante diferente pues, al habitual. Debemos entender que la salud metabólica y la resistencia a la insulina, digamos que son un continuo, no van a saltos. No es blanco o negro, no eres diabético o no eres diabético. Hay un espectro, digamos, en el que, por ejemplo, el 10% de la población puede tener diabetes tipo 2. Y en el otro extremo de la balanza, pues encontraríamos un 10% que realmente será extremadamente saludable y que no tendrá ningún tipo de problema metabólico. Y entre estos dos extremos, el 10% que es diabético tipo 2 y el 10% que no tiene ningún tipo de problema metabólico, pues está el 80% de la población, el cual va a presentar diferentes rangos de resistencia a la insulina. Si tienes una buena sensibilidad a la insulina, pues puedes llegar a ser menos estricto con estos rangos y con la cantidad de carbohidratos que consumes. Pero si te encuentras más cerca del extremo de la diabetes tipo 2, pues deberías ser bastante más riguroso